Dicen que en Sevilla el sol no perdona, pero aquella tarde no fue el calor lo que quemó el corazón de Alejandro Ruiz, sino la mirada de una mujer que vivía bajo un puente con el alma hecha cenizas y los sueños rotos. Él, un empresario que lo había ganado todo, menos la paz. Ella, una sombra que el mundo había olvidado. Cuando sus caminos se cruzaron, ni el destino ni la razón pudieron evitar el incendio que estaba por comenzar. Alejandro estaba acostumbrado a los números, no a las miradas. Su vida era una colección de victorias sin alma, de firmas en contratos que solo ocultaban su soledad. Pero aquella noche, cuando la vio temblar bajo la lluvia, algo en él se quebró. No entendía por qué una mujer sin nombre ni techo lo hacía sentir tan vulnerable. Ella se llamaba Lucía, aunque hacía tiempo que nadie la llamaba por su nombre. Dormía entre cartones junto al río Guadalquivir, donde las luces de la ciudad reflejaban una vida que ya no le pertenecía. Pero detrás de su silencio había una historia de dolor que nadie se había atrevido a escuchar. El primer gesto fue pequeño: una manta, un café, una palabra amable. Pero el amor, ese amor prohibido entre dos mundos opuestos, nació sin permiso, como una flor en el desierto. Y pronto, lo que empezó con compasión se transformó en una necesidad tan peligrosa como inevitable. En una ciudad que nunca duerme, donde la apariencia lo es todo, Alejandro descubriría que amar a una mujer como Lucía no solo pondría en riesgo su reputación, sino su propia vida. Porque hay amores que no buscan permiso, solo destino. El amanecer en Sevilla llegaba con un olor a pan recién hecho y a promesas que pocos cumplían. Para Lucía, era solo el comienzo de otro día igual, frío, invisible y lleno de miradas que la atravesaban sin verla. En las esquinas del centro histórico, aprendió a sobrevivir con la dignidad que el hambre no pudo robarle. Tenía el rostro curtido por el sol y la mirada de quien ha visto demasiado, pero aún guarda una chispa de esperanza escondida detrás de su silencio. Alejandro Ruiz, en cambio, era la cara visible del éxito. Dueño de una de las constructoras más poderosas de Andalucía, su vida parecía una postal de perfección. Trajes italianos, autos de lujo, reuniones en los hoteles más caros de la ciudad. Pero cuando el ruido del día se apagaba, solo quedaba el eco de una soledad que lo devoraba por dentro. A veces, desde su ventana en el ático de Triana, observaba las calles y se preguntaba cuántas historias se escondían detrás de la miseria. Una noche, el azar, o quizás el destino, lo llevó a cruzar el puente de Isabel II. Allí, bajo las luces anaranjadas que temblaban sobre el río Guadalquivir, la vio por primera vez. Lucía intentaba cubrirse con una manta vieja mientras el viento le jugaba con el cabello. No pidió nada, no habló. Solo lo miró con esos ojos llenos de orgullo y tristeza, y en esa mirada, Alejandro sintió una sacudida que ningún negocio había logrado darle. Desde entonces algo cambió en él. Empezó a buscarla sin saber por qué. Le llevaba café, pan y a veces solo palabras. Pero cada encuentro se volvía más profundo, más peligroso. No era compasión, era un amor imposible, un amor que desafiaba su mundo y amenazaba con destruirlo todo. En una ciudad donde el dinero abría puertas pero cerraba corazones, Alejandro descubriría que el verdadero valor no se medía en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar sin miedo, aunque eso significara perderlo todo. Alejandro nunca creyó en casualidades, pero esa noche el destino lo obligó a mirar más allá de sus propios muros. Caminaba por las callejuelas de Triana, perdido en pensamientos de negocios y cifras, cuando un frío inesperado lo hizo detenerse. Allí estaba ella, sentada sobre cartones, temblando bajo un abrigo raído. La ciudad seguía su ritmo, pero él sintió que todo se detenía. Lucía levantó la vista apenas por un instante, lo suficiente para que sus ojos se encontraran. No hubo palabras al principio, solo un silencio cargado de significado. Alejandro se sorprendió de la fuerza de esa mirada. Había en ella una mezcla de desafío y vulnerabilidad que lo desarmó por completo. Nunca había sentido que alguien lo viera de esa manera, como si su armadura de éxito no existiera. Con un movimiento inseguro, Alejandro abrió su abrigo y sacó una manta que llevaba por costumbre en su auto, por si acaso. Pensó sin saber realmente por qué.
Se acercó con pasos cautelosos y le tendió la manta. Lucía lo miró con desconfianza. No estaba acostumbrada a gestos gratuitos, mucho menos de alguien con apariencia de poderoso. Sin embargo, aceptó la manta con un leve asentimiento. «No necesitas nada», dijo ella con voz áspera, tratando de ocultar la fragilidad. «Solo quiero que estés abrigada», respondió Alejandro, sorprendiéndose de la sinceridad de sus palabras. No había truco, no había contrato, solo un deseo inexplicable de cuidarla. Se sentó a una distancia prudente, consciente de que cualquier movimiento brusco podría asustarla. Mientras observaba su rostro iluminado por las luces del puente, Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Nunca había sentido culpa por su riqueza, hasta ese momento, cuando comprendió que el mundo que conocía lo había aislado de lo que realmente importaba. Lucía no sabía cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a la indiferencia de la gente, a ser ignorada o juzgada sin ser escuchada. Sin embargo, había algo en Alejandro que la confundía. Su mirada no tenía lástima, solo curiosidad y un dolor silencioso que parecía reflejar el suyo propio. Por primera vez, alguien la veía sin temor ni prejuicio. La conversación comenzó torpe, entre silencios y palabras fragmentadas. Él preguntaba cosas triviales, como su nombre o cómo había llegado a vivir en las calles, y ella respondía con reservas, protegiendo cada fragmento de su historia. Cada palabra compartida era un acto de valentía, y cada gesto de Alejandro se convertía en un puente entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. El viento de Sevilla soplaba con fuerza, y Alejandro decidió que no podía dejarla sola esa noche. La invitó a caminar ofreciéndole su brazo como un gesto de cuidado, sin expectativas. Lucía dudó, pero finalmente aceptó. Cada paso que daban juntos sobre los adoquines húmedos parecía acercarlos más, aunque sabían que su mundo estaba lleno de obstáculos. Mientras caminaban por el río, Alejandro sentía un conflicto interno que lo consumía. Sabía que el amor que empezaba a sentir era peligroso, un amor prohibido que podía destruir su reputación, su seguridad, su vida cuidadosamente construida. Y aún así, no podía retroceder. Lucía había encendido algo dentro de él que ningún contrato ni fortuna podría apagar. Al despedirse esa noche, cada uno volvió a su mundo diferente. Alejandro al lujo de su ático en Triana y Lucía a la soledad de los cartones bajo el puente. Pero ninguno podía ignorar la chispa que había nacido entre ellos. En Sevilla, una ciudad que parecía indiferente al dolor ajeno, un amor imposible comenzaba a florecer, destinado a desafiar cada regla y romper cada límite. Después de aquella primera noche, Alejandro no pudo sacarse a Lucía de la cabeza. Cada reunión, cada contrato, cada conversación de negocios parecía vacía comparada con los recuerdos de su mirada, de la fragilidad contenida en su silencio. Sabía que estaba cruzando límites que la sociedad nunca perdonaría, y aún así, su corazón se rebelaba contra la lógica. Lucía, por su parte, trataba de mantener la distancia. Había aprendido a sobrevivir sola, y el cariño de un hombre poderoso era un lujo que el mundo no le había permitido experimentar. Cada gesto de Alejandro era un riesgo, un recordatorio de lo que ella no podía tener. Pero la sinceridad en sus ojos, la ternura escondida tras su traje caro, la hacían dudar de su propia desconfianza. Un día, Alejandro decidió invitarla a comer algo caliente. No era un gesto de caridad, era un intento desesperado de acercarse a ella sin barreras. Entraron en un pequeño café en el barrio de Santa Cruz, donde los aromas de tapas y pan recién horneado llenaban el aire. Mientras Lucía se acostumbraba al calor de un lugar cerrado, Alejandro sentía que cada palabra dicha en ese espacio se convertía en un hilo invisible que los unía. «Nunca he estado en un lugar así», dijo Lucía bajando la mirada. «Me acostumbré a no tener nada y, bueno, esto es demasiado. No tienes que acostumbrarte a nada», respondió él suavemente. «Solo quiero que estés aquí, conmigo, aunque sea por un momento». Cada encuentro traía un conflicto interno mayor para Alejandro. Sabía que su familia y su círculo social jamás aprobarían una relación con alguien que vivía en la calle.
Sabía que su reputación estaba en juego. Y aún así, cuando veía a Lucía sonreír, cuando sentía la humanidad que emanaba de cada gesto suyo, comprendía que todo lo que poseía hasta entonces carecía de valor. Sevilla, con sus callejones y plazas llenas de historia, se convirtió en testigo silencioso de un amor imposible. Cada paseo juntos, cada conversación robada, era un desafío a las normas, un acto de rebelión contra un mundo que valoraba el dinero por encima del corazón. Alejandro y Lucía estaban atrapados entre dos mundos que no debían mezclarse, y eso hacía que cada instante fuera aún más intenso. Pero no todo era belleza. La realidad golpeaba con fuerza. Lucía sabía que si se acercaba demasiado, podría sufrir daño. Alejandro sabía que ceder al deseo significaba exponerse a críticas, escándalos y la desaprobación de quienes más le importaban. Cada gesto afectuoso, cada roce accidental, era una prueba de fuego para ambos, un recordatorio de que estaban jugando con algo peligroso. Aún así, el corazón no entiende de reglas. En un paseo nocturno junto al río, bajo la luz temblorosa de los faroles, Alejandro tomó la mano de Lucía. La tensión entre ellos era palpable. Ninguno dijo nada, porque no hacía falta. La ciudad parecía detenerse, como si Sevilla misma contuviera la respiración ante un amor que no debía existir. Esa noche, Lucía volvió a su refugio con la mente llena de pensamientos contradictorios, miedo, deseo, esperanza y dolor mezclados en un torbellino imposible de controlar. Alejandro, en cambio, no pudo dormir. Cada rincón de su ático le recordaba lo vacío que era sin ella, y comprendió que la sociedad podía juzgarlo, los amigos podrían criticarlo, pero su corazón no se detendría ante nada para proteger aquel vínculo recién descubierto. El amor prohibido había despertado, y con él, la certeza de que nada volvería a ser igual. Cada paso que daban juntos era un acto de valentía y una declaración de desafío contra el destino. Sevilla los observaba, testigo silencioso de un romance imposible que, pese a las reglas del mundo, comenzaba a dejar una marca imborrable en sus vidas. El rumor de que Alejandro Ruiz caminaba con una mujer sin hogar comenzó a circular entre los círculos cerrados de Sevilla. Nadie podía entender que un empresario de renombre, dueño de lujosos edificios y contratos millonarios, se interesara por alguien invisible para el mundo. Las miradas cargadas de juicio y susurros maliciosos comenzaron a perseguirlo incluso en las reuniones más importantes. Lucía sentía el peso del desprecio antes incluso de aparecer. Sabía que su relación con Alejandro no sería aceptada. Lo veía en los ojos de la gente, en los comentarios hirientes que llegaban hasta ella por canales que ni imaginaba. Cada paso que daba fuera de su refugio era un recordatorio de que pertenecía a un mundo que no la quería, mientras el amor que sentía por Alejandro la arrastraba a un terreno peligroso. Alejandro, sin embargo, no podía retroceder. Cada vez que la veía, su corazón latía con fuerza y la culpa se mezclaba con la pasión. En una cena con socios, su mente estaba con Lucía, imaginando cómo su abrigo raído contrastaba con sus propios trajes de seda. Sabía que cualquier gesto público podía escandalizar, pero la idea de alejarse era imposible. Una tarde, mientras paseaban por la Alameda de Hércules, Lucía detuvo su camino. «Alejandro, no sé si podemos», dijo con los ojos húmedos. «Esto es demasiado para mí, demasiado para ti». Él la miró con el corazón roto pero firme. «No podemos vivir sin intentarlo, Lucía. El mundo puede juzgarnos, pero yo no puedo renunciar a ti». El conflicto se intensificó cuando la familia de Alejandro comenzó a sospechar. Su hermana mayor, acostumbrada al control y a la perfección, cuestionó su comportamiento con palabras duras. «No puedes involucrarte con alguien así. Destruirá todo lo que has construido». Pero Alejandro no escuchó razones. Su corazón estaba atrapado en un fuego que nadie podía apagar. Cada desafío, cada reproche, solo fortalecía su determinación. Lucía, por su parte, luchaba con fantasmas del pasado. Recordaba noches de frío extremo, hambre y humillación. Cada vez que sentía el afecto de Alejandro,
Un miedo profundo la invadía. ¿Y si esto terminaba en dolor? ¿Y si el mundo los separaba antes de que pudieran ser felices? Sin embargo, la ternura de él la mantenía aferrada a la esperanza. Sevilla se convirtió en un escenario donde el contraste de clases era imposible de ignorar. Las plazas llenas de turistas, los cafés elegantes y los lujosos hoteles parecían testigos silenciosos de un amor que desafiaba todas las normas. Cada encuentro entre Alejandro y Lucía estaba cargado de tensión, miedo a ser vistos, miedo a las críticas, miedo a lo que el destino pudiera imponer. Una noche, mientras paseaban junto al río Guadalquivir, Lucía rompió en llanto. «No sé si merezco esto», susurró. «Mi vida está llena de dolor y no quiero arrastrarte conmigo». Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo cada lágrima como un golpe directo a su alma. «No importa tu pasado, Lucía. No importa tu presente. Solo importa lo que sentimos aquí, ahora». El amor prohibido se volvió aún más intenso. Cada gesto de cariño era un acto de valentía y cada palabra compartida un desafío a la sociedad. Alejandro entendió que amar a Lucía no era solo un deseo, era un compromiso con la verdad de su corazón, aunque eso significara enfrentarse a un mundo entero. Esa noche, bajo las luces temblorosas de Sevilla, ambos comprendieron que su amor no era casualidad. Era un amor imposible, un romance que desafiaba al destino y a las normas de la ciudad, un fuego que, aunque lleno de dolor y obstáculos, no podía ser apagado. Y mientras la ciudad dormía, ellos se aferraban al único refugio que tenían, su amor, prohibido, pero verdadero. La ciudad de Sevilla parecía conspirar contra ellos. Cada paso que daban juntos era observado con ojos críticos, cada gesto compartido se convertía en rumor, y cada sonrisa provocaba murmuraciones entre los que no podían aceptar que un empresario y una mujer sin hogar se enamoraran. El amor que sentían, intenso y prohibido, se tornaba peligroso a cada instante. Alejandro había intentado proteger a Lucía del juicio de los demás, pero la presión social comenzaba a afectar incluso sus encuentros más sencillos. En el barrio de Santa Cruz, donde las calles estrechas parecían abrazar secretos, cada paseo se volvía un riesgo calculado. Temían ser vistos, temían ser juzgados y, sobre todo, temían que su amor no sobreviviera a las expectativas del mundo. Lucía luchaba con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que Alejandro era su refugio, su única luz en un mundo de sombras. Por otro, temía que su pasado, marcado por la pobreza y la humillación, lo destruyera. Cada vez que él la miraba con ternura, su corazón se llenaba de esperanza y miedo a la vez. Amarla era un acto de valentía, pero también de dolor. Una tarde, mientras compartían un café en una terraza cercana al río, un grupo de conocidos de Alejandro pasó frente a ellos. Lucía sintió la mirada de desaprobación y un escalofrío recorrió su espalda. Alejandro, con un gesto sutil, tomó su mano bajo la mesa, asegurándole que no importaba lo que los demás pensaran. Pero el miedo ya estaba sembrado. La familia de Alejandro intensificó su presión. Su madre, acostumbrada a la perfección y a mantener las apariencias, le advirtió con dureza: «Alejandro, esto no puede continuar. Estás arriesgando todo por alguien que no pertenece a nuestro mundo». Él la escuchó, pero su corazón estaba cerrado a razones. Cada palabra de reproche solo reforzaba su determinación de luchar por Lucía, aunque eso significara enfrentarse a todos. Mientras tanto, Lucía recibía llamadas de su pasado, antiguos conocidos que le recordaban la vida que había dejado atrás. La amenaza de volver a caer en la miseria la asustaba y dudaba de sí misma. Pero Alejandro estaba allí, sosteniéndola, mostrándole que el amor podía ser un refugio incluso en medio de la tormenta. El contraste entre sus mundos nunca fue tan evidente. Él con sus trajes caros, su oficina lujosa y su vida estructurada. Ella con sus cartones, sus calles y su necesidad de supervivencia diaria. Sin embargo, en cada abrazo, en cada mirada, encontraban un espacio donde esas diferencias desaparecían, donde solo existía el amor prohibido que los unía. Una noche lluviosa, mientras caminaban por el puente de Triana,
Lucía rompió en llanto. «Alejandro, no sé si podemos seguir», susurró con voz temblorosa. «Todo es demasiado. Y si el mundo nos separa, no sé si sobreviviré». Él la abrazó con fuerza, sintiendo el frío de la lluvia mezclarse con el calor de su corazón. «Lucía, no importa lo que digan o hagan, este amor es nuestro, aunque sea imposible». La tensión se volvía casi insoportable. Cada encuentro era un acto de desafío y cada despedida una agonía. El amor prohibido que los unía se enfrentaba no solo a la sociedad y la familia de Alejandro, sino también a los miedos y heridas de Lucía. Sin embargo, esa lucha compartida los acercaba más, convirtiendo cada momento en un instante de pasión y entrega intensos. Sevilla se convirtió en un escenario de amor y conflicto, donde las luces del río y las sombras de las calles contaban la historia de un romance imposible. Alejandro y Lucía sabían que su camino sería doloroso, lleno de obstáculos y sacrificios, pero también comprendieron que amar así, aunque prohibido, era la única manera de sentir la vida con intensidad. Su destino estaba marcado por la pasión, la adversidad y la certeza de que nada podría extinguir el fuego que ardía entre ellos. El clima en Sevilla era intenso, como si la ciudad misma presintiera que algo estaba a punto de romperse. Alejandro sentía la presión de todos lados: rumores, miradas, la desaprobación de su familia y la amenaza constante de perder a Lucía. Cada decisión que tomaba parecía un equilibrio imposible entre el deber social y el deseo del corazón. Lucía, por su parte, enfrentaba sus propios fantasmas. Una antigua conocida apareció en las calles, recordándole momentos de dolor y abandono. Su confianza se tambaleó, y por primera vez dudó de sí misma y de su capacidad para ser amada. Alejandro lo percibió en su mirada y supo que debía actuar con cuidado, pero su corazón gritaba que no podía retroceder. El encuentro fue en el puente de Triana, lugar que se había convertido en su refugio secreto. La lluvia caía con fuerza, mezclando lágrimas y gotas de agua, mientras ambos se miraban con el alma desnuda. «Lucía, no puedo imaginar un día sin ti», dijo Alejandro con voz quebrada. «Sé que es imposible, pero no puedo renunciar a nosotros». Ella bajó la mirada, temblando, consciente de que cada palabra podía cambiarlo todo. La familia de Alejandro no tardó en intervenir. Su hermana mayor apareció en su oficina con reproches que cortaban como cuchillos. «Esto se acabó, Alejandro. No puedes arriesgar tu vida, tu reputación, todo por alguien que...» Pero él la interrumpió. «No me importa. Lucía es mi vida, aunque el mundo no la entienda». Mientras tanto, Lucía recibió noticias de un antiguo refugio donde había vivido, amenazándola con expulsarla y quitarle lo poco que había conseguido. El pasado regresaba con fuerza, poniendo en riesgo no solo su bienestar, sino también su relación con Alejandro. El peso de la realidad parecía aplastarlos. Pero Sevilla, con sus luces y sombras, tenía una manera de mostrarles que el amor verdadero se prueba en el fuego. Alejandro decidió actuar con valentía. Organizó un encuentro en su hogar, lejos de miradas y juicios, donde ambos podrían decidir su futuro sin interferencias externas. Cada gesto, cada mirada, estaba cargado de emoción y peligro. Allí, frente a la chimenea, Lucía confesó su miedo. «Alejandro, tengo miedo de que el mundo nos destruya. No quiero que sufras por mí». Él tomó su rostro entre las manos, mirándola con intensidad. «Lucía, el amor no es fácil y nuestro camino nunca lo fue. Pero cada obstáculo que superemos nos hará más fuertes. Te amo, incluso si todo está en contra nuestra». La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo de personas ajenas apareció en el edificio buscando separarlos. Alejandro y Lucía corrieron hacia la terraza, la lluvia empapándolos, mientras el corazón de ambos latía con fuerza. Fue un momento de peligro, de decisión y de entrega total. Solo su amor podía salvarlos. En medio de la tormenta, Alejandro la abrazó con fuerza y prometió que nunca la dejaría sola. Lucía, con lágrimas mezcladas con la lluvia, entendió que el amor que sentía era más fuerte que cualquier obstáculo, que ninguna norma social
podía destruir lo que había nacido entre ellos. Sevilla, testigo silencioso, parecía aplaudir su valentía y su pasión prohibida. Finalmente, cuando la lluvia cesó y el amanecer iluminó la ciudad, Alejandro y Lucía se miraron a los ojos, conscientes de que su amor había sobrevivido a todo. No era un final fácil ni perfecto, era un amor prohibido, imposible y lleno de cicatrices, pero era real, y en Sevilla, entre luces y sombras, habían encontrado la única riqueza que realmente importaba, el corazón del otro. En Sevilla, entre luces que temblaban sobre el río Guadalquivir y calles llenas de historias, Alejandro y Lucía aprendieron que el amor no entiende de clases, pasado ni prejuicios. Su romance prohibido, imposible para todos los demás, se convirtió en un acto de valentía y entrega absoluta. Aunque el mundo parecía estar en su contra, ambos comprendieron que amar era arriesgarlo todo, enfrentar el miedo y aceptar que la felicidad no siempre llega fácil. Cada abrazo, cada mirada y cada momento compartido se convirtió en un triunfo silencioso sobre un destino que intentaba separarlos. Al final, lo que verdaderamente importa no es la riqueza, la fama o la aprobación de otros. Lo que importa es el corazón, capaz de amar incluso en las circunstancias más adversas. Sevilla fue testigo de un amor que desafió al destino, un amor imposible que se volvió eterno en sus almas. Porque algunas historias no necesitan final feliz convencional, basta con que sean verdaderas, intensas y recordadas para siempre.